Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a esta cuarta sesión de Ecos en Salud Mental Gestacional y el Posparto. Mi nombre es Xiomara Chaparro. Estaré siendo su moderadora durante el día de hoy. Nos alegra otros para ser parte de este aprendizaje colaborativo. Para comenzar, los invito a presentarse brevemente. Ya algunos se han ido presentando. Si tienen algún compañero junto con ustedes desde la misma computadora, por favor, preséntenlos y por favor escríbanos desde la clínica que nos visitan o si es alguna práctica privada. ¿Ok? Vamos a continuar. Nos alegramos que estén por acá. Espero que tengan su cafecito, su agua y estén listos para el aprendizaje del día de hoy. En el día de hoy volveremos a explicar las guías generales, daremos la preprueba, didáctica, postprueba, presentación y discusión de casos y los anuncios y cierres. Los invitamos a que por favor puedan encender sus cámaras. Queremos conocerles, queremos imagen a su nombre, queremos saber quiénes son. Les pedimos que haya una participación activa. Vamos a tener lo que es el espacio de preguntas, luego de lo que es la didáctica expertas, luego pasamos a lo que sería el caso clínico y luego Creo que nuestra compañera se frizó. Vamos a darle unos segunditos rapidito, si no yo puedo comenzar. Me deja saber, Xiomara, si nos escucha. Voy a estar compartiendo pantalla en lo que nuestra compañera puede restablecer su internet. Me confirman, por favor, en pantalla tan pronto puedan ver la presentación. Un segundito. La pueden ver, ¿verdad? Perfecto. Voy a pasar. Nuestra compañera estaba hablando eh, de las guías generales. Repasando un poquito lo que estaba mencionando, nos deja saber, Xiomara, cuando estés de vuelta, mientras yo voy a continuar. ¿Verdad? Que los invitamos a que puedan encender sus cámaras, poder mantener este aprendizaje colaborativo. Nos encanta la interacción que estamos teniendo en la, en las presentaciones, en las diferentes sesiones y nos gustaría, ¿verdad? Continuar teniendo el mismo diálogo que tuvimos la sesión pasada, que definitivamente estuvo muy buena. Así que a continuación le va a aparecer en pantalla lo que sería la preprueba. Nos confirman, ¿verdad? Mediante el chat o también nos pueden mencionar visualmente thumbs up si pueden ver el, la preprueba en pantalla. Ahora sí. Se supone que las esté apareciendo, si no lo ven en pantalla. En la parte, ¿verdad? Inferior pueden ver donde están los tres botoncitos de More, donde le dice la parte de polls y ahí puede, ¿verdad? Acceder a las preguntas de preprueba.
Así que, sin más, vamos a dejar unos minutitos la preprueba abierta. Voy a dejar ahora a las expertas en el tema. Gracias por nuevamente una sesión más. La dejo con la doctora Silvia Rivera y la doctora Marianela Rodríguez. Así que todos ustedes, muchas gracias por estar todos aquí conectados. Gracias, buenas tardes. Aquí de vuelta, qué chévere que muchos de ustedes se siguen conectando. Hoy vamos a estar hablando de los trastornos bipolar y la psicosis en la etapa perinatal. Definitivamente yo creo que es importante destacar que de estos trastornos no hablamos lo suficiente. Muchas veces cuando hablamos de los trastornos de salud mental en la etapa perinatal pensamos directamente a la depresión postparto. Sin embargo, estos trastornos ya vamos a estar viendo la prevalencia y la importancia de ver nuestro rol como profesionales cuando estamos trabajando con las personas gestantes y posparto, de hacer seguimientos y que pueden llevar a una emergencia médica, que requieren de un tratamiento especializado eh, y que no debemos de pasarlo por alto, ¿verdad? Así que también le habíamos dicho, habían mencionado anteriormente, a abrir los micrófonos, a hacernos preguntas por el chat, porque sé que y reconocemos que no es algo que hablamos lo suficiente. Y aquí lo que tenemos es un poquito de tiempo, así que vamos a darle esos puntos importantes para entonces pasar a la discusión de caso. Marianela, un puntito que yo creo que es bien importante, que tenemos que tenerlo presente y que nuestra intención de hoy es que tengan el conocimiento y la conciencia sobre estos desórdenes. No queremos presentarlos de una manera que provoque como la alarma, ¿no? Sino tener esa información para que con seguridad y con dirección lo podamos trabajar. Porque, ¿verdad? La información es información importante y es información de contenido de significado, ¿verdad? Que requiere una intervención, pero que a la misma vez tenemos que trabajar con seguridad, saber lo que estamos haciendo y cómo, ¿verdad? Hacia dónde nos dirigimos. Y creo que es importante mencionar eso. Muy bien, gracias. Próxima. Así que los objetivos, como hemos mencionado en las otras series, vamos a estar hablando un poquito de las prevalencias de estos trastornos, describirlos y describir un poco de su presentación, de síntomas y signos, también de opciones de discernimiento, que siempre es como que algo que queremos seguir recalcando, y cuáles son los tratamientos que sabemos que son basados en evidencia, ¿verdad? Luego vamos a estar discutiendo los casos y los recursos, como siempre. Próxima. Pues del trastorno bipolar, ¿qué sabemos? Sabemos que se caracterizan por los episodios de manía y de hipomanía, que como vemos en la figura del lado derecho, ¿verdad? Está lo que es sentirnos en ese estado eutímico, ¿verdad? Que es donde queremos ese balance, donde nos sentimos bien. Y las diferencias de cuando eso sube a lo que se conoce como un episodio de hipomanía y cuando sube a un episodio maníaco o cuando está en un estado de depresión mayor. Aquí de las cosas más importantes entre la hipomanía y la manía que debemos de recordar es ese sentido de intensidad y de temporalidad, ¿verdad? Cuán severos son los síntomas. Cuando tenemos un episodio maníaco, ¿verdad? Que es lo que caracteriza el trastorno bipolar 1 y es lo que se requiere para ese diagnóstico, es mucho más intenso, impacta ese funcionamiento de manera bien significativa. Ya cuando vemos un episodio hipomaníaco, pues no vemos esa misma intensidad y a lo mejor el funcionamiento no se ve tan afectado, no obstante, vamos a ver alguno de esas sintomatologías, ¿verdad? Y eso es lo que caracteriza el trastorno bipolar tipo 2. ¿Verdad? De la depresión, pues ya conocemos y cómo esto puede ser cíclico y cómo el trastorno bipolar también puede aparecer de manera mixta, que pueden aparecer a ambos, ¿verdad? Recordamos también que el trastorno bipolar 1 y 2 son, además de la depresión, el único otro trastorno reconocido por el DSM con un especificador de periparto.
Así que esos son los únicos dos trastornos. Eso no quiere decir que los demás no aparecen en este periodo. Son los únicos dos reconocidos por el DSM, como mencionamos en nuestra primera sesión. Y cuando hablamos de ese inicio periparto, de lo que estamos hablando es que eh, estos síntomas pueden comenzar durante el embarazo o dentro de las primeras 4 semanas posparto. ¿Verdad? Sabemos, y los que trabajamos aquí, lo que evidencia la literatura, es que se debe de extender hasta un año después del parto, porque hay, cuando hablamos de los trastornos de salud mental perinatal, ese es el periodo del que estamos hablando. ¿Ok? Eh, Me parece importante mencionar que dentro de los trastornos que están subdiagnosticados, ¿verdad? Y sin querer poner ese sentido de alarma, como nos menciona Silvia, la importancia de tener esa conciencia de que estos trastornos también pueden ocurrir. eh, en un estudio que se hizo en el 2013, que aunque hace ya mucho tiempo, consistió de como 10.000 participantes, ¿verdad? Que habían acabado de dar a luz en este hospital urbano en Estados Unidos. Y a todas esas personas se le hizo una prueba a Edinburgh para ver depresión, ¿verdad? Y de todas esas personas que salieron con depresión, se les hizo una llamada donde se hizo esa intervención y una entrevista estructurada clínica. Y cuando se hace esa entrevista estructurada clínica que mira síntomas de trastorno bipolar, se encontró que hasta un 23% tenía el trastorno bipolar. Que son personas que a lo mejor no se identificaron, ¿verdad? Se veían como depresión nada más, pero cuando se hace una entrevista más a profundidad, podemos ver ese diagnóstico diferencial y podemos entender, y la importancia de tener un buen diagnóstico es que entonces tenemos un tratamiento apropiado, ¿verdad? Y no se queda esa persona con un tratamiento que no le está ayudando. Así que quería hacer esa salvedad de la importancia de tener esa conciencia de siempre preguntar sobre estos trastornos y sobre ese historial. Próxima. Lo que sabemos del trastorno bipolar en términos de la población general y a nivel mundial, podemos ver de 1 a un 3% con este tipo de trastornos. Sin embargo, en la población perinatal o gestante, vemos esos números como se disparan de 4% a un 73%. Y esto es de estudios sistemáticos, ¿verdad? De metaanálisis, donde recogen muchos estudios para llegar a eso. Sabemos que el periodo perinatal entonces se asocia con un mayor riesgo de primera aparición a lo largo de la vida de este tipo de trastorno y una mayor vulnerabilidad a la recaída. El 70% de las mujeres con un trastorno de bipolar recayeron dentro de los primeros 6 meses después del parto. Y les pregunto, ¿por qué ustedes creen que eso pasa? ¿Por qué ustedes creen que hay una recaída en el posparto de las personas que tenían un trastorno bipolar? Así rapidito que pueden pensar dentro del chat, me pueden decir o abrir los micrófonos. ¿Está el ajuste hormonal? Ujú. Están los cambios hormonales drásticos, exacto, pero aquí la importancia es la recaída. ¿Y qué pasa con la recaída y por qué sucede? Pues saben qué? Que lo que pasa es que muchas mujeres con un diagnóstico previo dentro de la gestación dejan los medicamentos. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchas mujeres dentro de la gestación y para el posparto sienten que no pueden tomar nada para no afectar al bebé. Entonces la prioridad, ¿verdad? Se convierte en no afectar al bebé con un medicamento, pero se nos olvida mirar cómo estamos afectando el desarrollo del bebé cuando estamos sin tratamiento. ¿Ok? Y esa es una de las cosas más importantes para este trastorno. Este es uno de los factores y de los elementos más importantes a discutir y a tener esa conversación abierta, la medicación y la importancia y los beneficios que hay de los medicamentos y los nuevos medicamentos que existen. ¿Ok? Gracias por eso. Próximo. Y quería comentar ahí que a veces no solamente viene de la persona gestante que no quiere tomar el medicamento, a veces los mismos médicos le quitan el medicamento, ¿verdad? Y eso también hay que tener esa conciencia de que eso no es una recomendación
dentro de esta condición, ¿verdad? Igual que no se consideraría quitar un medicamento para la presión alta o quizás para otras condiciones crónicas, tampoco esta, por ser un trastorno de salud mental. Vemos que el 20% de las mujeres sin antecedentes de enfermedades psiquiátricas experimentan su primer episodio del estado de ánimo del espectro bipolar durante el periodo perinatal. Y ahí ciertamente hace sentido con todos los mismos que ya ustedes saben, esos cambios hormonales y ese ajuste hormonal, lo significativo que puede ser, que puede disparar por primera vez un episodio. Se encontró que el 54.9% de las mujeres con un diagnóstico previo tuvieron al menos un episodio de estado de ánimo del espectro bipolar durante el periodo perinatal. Así que personas que ya tenían ese diagnóstico previo recaen nuevamente en ese periodo. Muchas veces la razón es porque dejan los medicamentos, ¿verdad? En ese periodo. Y los cernimientos positivos de trastorno bipolar también se asocian con el consumo comórbido de sustancias y las tasas bajas de tratamiento. Así que también se complica con esa comorbilidad de otras condiciones. Próxima. ¿Cómo se puede presentar y lo que se puede ver en esa etapa perinatal? Muchas veces, ¿verdad? Sabemos que lo que es la depresión, hemos hablado aquí de lo que son los síntomas de la depresión, ese desánimo, esa anedonia, etcétera. Pero cuando cambia ese ciclo, podemos ver en la manía, ¿verdad? Esa habla rápida, podemos ver esa nueva energía que tengo, ¿verdad? Esa no necesidad de descanso, porque no es lo mismo la madre que te dice, no he dormido nada, pero estoy loca por dormir, a una que te dice, no necesito dormir, porque yo tengo toda esta energía que cuando bebé duerme o por la noche, entonces ahí empiezo a limpiar la casa. Y sí, y continúo y hago galletitas por la noche, para que todo esté set para el otro día, ¿verdad? También se pueden ver unos gastos de dinero en exceso, una hipersexualidad, son otro de los síntomas que muchas veces se pueden ver, ¿verdad? Y la hipomanía, que es más leve, también se puede presentar como una mejoría en funcionamiento, que por eso es importante ese historial y ver esas subes y bajas cómo son y cómo se manifiestan. Eh, Como ven en la gráfica de al lado, la comorbidad, ¿verdad? Y hay un riesgo mayor con las personas que tienen un trastorno bipolar en complicaciones durante el parto, en problemas de lactancia y de amamantamiento, así que presentan una mayor complicación en muchas veces el uso y consumo de sustancias, ¿verdad? Como eso es parte también de la sintomatología de un episodio mánico. Y por eso también están en un mayor riesgo, no solamente a desarrollar una psicosis, que es lo que va a estar hablando mi compañera, pero también a hacer intentos suicidas de autolesiones, ¿verdad? Porque tienen toda esa energía también. eh, y es bien complejo cuando no se duerme, se piensa que no se necesita dormir, ¿verdad? Y cómo eso sigue impactando ese procesamiento cognitivo. ¿Ah? Esos pensamientos no van a estar claros, van a estar por todos los lados y se complica. El bipolar 2, muchas veces se conoce el trastorno de bipolar 2 como el impostor de la depresión postparto. ¿Por qué? Porque cuando no vemos esa hipomanía o no la preguntamos, como no son tan severas, puede pasar nada más por ver ese periodo de depresión. Entonces lo que pasa con eso es que es una persona que a lo mejor está en un tratamiento con antidepresivos o con psicoterapia para la depresión por 2 años y no hay mejoría. Y entonces eso nos tenemos que cuestionar. ¿Qué está pasando ahí? Próximo. Así que, ¿cuáles son los seguimientos que se recomiendan? Sabemos que una de las dificultades es que muchos de los gremios tienen recomendaciones para la detección de la depresión, pero no muchos para el trastorno de bipolar, ¿verdad? Y entonces por eso muchas veces se pasan por alto, se le dan la Edinburgh, pero no dan nada más. Las directrices nuevas o relativamente nuevas del 2023 del Colegio de Obstetras y Ginecólogos americano recomiendan las pruebas de detección del trastorno bipolar, así que recomiendan también que se haga ese cernimiento durante esa visita.
¿Qué se utiliza típicamente? Hay un cuestionario de trastornos del estado de ánimo, que en inglés sus siglas son MDQ, que se puede y se ha visto cuando se da con la Edinburgh y el MDQ juntos. Hay una sensibilidad bien alta para detectar e identificar los trastornos bipolares. Así que eso puede ser un cernimiento que es bastante corto, ¿verdad? Y que está traducido al español y que está accesible también, que se puede dar junto con la Edinburgh para corroborar y hacer un seguimiento de un trastorno bipolar. Igual, la importancia de hacer ese historial de manera bien completa y tener esa conciencia de mirar cómo es que estaba la persona antes, ¿verdad? Siempre comparamos la persona con ella misma. Queremos preguntarle, ¿te sientes que tu mente está más acelerada que antes? ¿Te sientes con más energía que antes, pero una energía que no sabes ni explicar ni de dónde viene? ¿Sientes que no necesitas dormir? ¿Verdad? Esos son seguimientos a manera informal que podemos hacer dentro de nuestra práctica y de nuestro espacio con esta persona, que podemos preguntarle. ¿Ok? Y siempre tenemos que descartar la ideación suicida. Próximo. ¿Cuál es el tratamiento recomendado? Si identificamos que hay una persona con riesgo de un trastorno bipolar o una persona que está padeciendo el trastorno, pues la meta siempre es mantener ese balance entre la estabilidad psiquiátrica de la persona gestante y mientras minimizamos los riesgos del bebé, ¿verdad? Y del desarrollo del feto del bebé. Así que esa mirada de riesgo, ¿verdad? Siempre va a haber riesgo. Riesgo de un trastorno no tratado y sin tratamiento y las implicaciones que eso lleva, ¿verdad? Versus un medicamento. Que siempre el medicamento, pues, va a tener algunos efectos, pero entonces podríamos medirlos, pudiéramos evaluarlos constantemente, ¿verdad? Estar pendiente de ese desarrollo. Y ciertamente hay unos medicamentos que sí no son contraindicados en la gestación, ni el posparto, ni la lactancia. Y eso es bien importante reconocerlo. El tratamiento para el trastorno bipolar es medicamento, ¿verdad? Estabilizadores del estado de ánimo, que hoy en día hay muchos que son diferentes a los tratamientos psiquiátricos que conocíamos antes y que tantas personas le tienen miedo. Hay intervenciones psicosociales, ¿verdad? Que lo que quieren es, por ejemplo, la psicoterapia, lo que vamos a estar mirando es optimizar esa higiene de sueño, ese apoyo y reducir el estrés, porque sabemos que de esa manera pues nos podemos mantener, pero ciertamente serían ambos tratamientos, la medicación con la psicoterapia, el tratamiento idóneo. Desde la Academia Americana de Ginecología y Obstetricia, no se recomienda descontinuar o limitar medicación por estar gestando o lactando. Y eso es bien importante, ¿verdad? Yo creo que eso es un mensaje bien importante que tenemos que seguir llevando, que no se recomienda descontinuar ni limitar el medicamento y que sabemos que una vez se empieza con el medicamento o se continúa con ese medicamento, si ya estaba el trastorno, el monitoreo y el ajuste suelen ser necesarios porque igual como cambian todas estas hormonas y cambian todo nuestro cuerpo y estamos cambiando, pues a lo mejor es importante también hacer unos ajustes en el medicamento y eso es parte de la psicoeducación que vamos a hacer con las personas que estemos viendo. Eh, Hasta ahí yo llego, ¿verdad? Te lo paso ahora, Silvia, próxima. Muy bien, gracias. Pues ¿me escuchan? Sí, ok. Pues vamos a estar comenzando un poco sobre la psicosis durante el periodo perinatal. Vamos Esto último que está trayendo Marianela, ¿verdad? Sobre el monitoreo del medicamento, lo voy a usar también y lo voy a estirar hasta la parte de tratamiento que vamos a verla más en detalle, pero es bien importante que ese seguimiento tiene que ser un seguimiento cercano, tanto en los trastornos de bipolaridad como de psicosis, ¿verdad? No se trata de una medicación para renovar cada 3 meses, ¿ok? Sino realmente un seguimiento semanal de manera inicial, o sea, y quiero que traigamos eso a la perspectiva porque no es quizás lo tradicional desde la farmacología, ¿verdad? Pero nada, vamos a continuar. Vamos a la psicosis perinatal. Próximo. Ok, vamos a estar viendo que la prevalencia de la psicosis afecta
a casi 2,6 mujeres de cada 1.000 mujeres, ¿sí? Así es uno de los trastornos más severos, menos considerados para diagnóstico y quizás con más carga también a nivel social y hasta en el mundo de salud mental, ¿no? Em, y es importante que nosotros como profesionales de salud mental tengamos esa conciencia de que también tenemos que revisar nuestras percepciones, ¿verdad? Sobre ciertas condiciones de salud más severas y cómo abordamos a estas mujeres durante su maternidad, ¿ok? ¿Desde qué mirada los estamos abordando? Ok, en términos de la psicosis perinatal, suele ocurrir durante el primer episodio es 23 veces mayor que en esta época, o sea, perdón, durante el periodo perinatal es 23 veces más probable que ocurra a cualquier otro momento de la vida. O sea que hay una vulnerabilidad ahí durante el periodo perinatal que es significativo y que es algo que tenemos que tener presente. Volvemos, no todo en el periodo perinatal va a ser depresión, ¿ok? Y tenemos que ampliar nuestra mirada sobre eso, por lo tanto, nuestro conocimiento, ¿ok? El primer episodio suele darse con más frecuencia entre los primeros 3 a 10 días. Algunas literaturas refieren hasta las 2 semanas de los días posparto, ¿verdad? Y es más frecuente en madres primerizas. No me canso de enfatizar de que una psicosis es una emergencia psiquiátrica. Es una emergencia que hay que atender no 3 días más tarde, sino en el momento, ¿ok? Obviamente, la psicosis no siempre se va a presentar eh, con toda la sintomatología, ¿verdad? Con el estereotipo que podríamos pensar de lo que es una psicosis. También puede darse manifestaciones más sutiles, pero siguen siendo emergencias médicas, psiquiátricas, ¿ok? La etiología, lo que mencionamos ahorita, los cambios fisiológicos, hormonales, inmunológicos, después del parto, como así también, y esto es importante, los ritmos circadianos, que es el sueño, ¿ok? Y sabemos que el sueño es protector para la salud mental, ¿ok? Y entonces suele manifestarse, la hipótesis es en mujeres que tienen mayor vulnerabilidad. Es importante mencionar, ¿verdad? Que lo que estamos trabajando muchas veces son con hipótesis. Nosotros no tenemos que esta es la causa exacta de una psicosis, es la multiplicidad de factores, ¿ok? Y como decía Marianela, el mayor factor de riesgo para un trastorno de psicosis es haber tenido un historial de trastorno bipolar o haber tenido ya un episodio de psicosis en algún anteriormente durante el periodo perinatal. ¿Ok? Ahí volvemos a la importancia del historial y hacer un historial detallado y que quizás pudo haber pasado hasta que quizás sin diagnóstico, pero ya por definición uno podría seguir haciendo ciertas inferencias. Aquí es bien importante no solo la información que nos trae la paciente, la persona, es bien importante también su familia, su pareja, porque son a veces quienes observan los cambios en el comportamiento, esos cambios iniciales. Son los primeros que quizás pueden levantar bandera de que aquí hay algo, como decía Mariana, aclarándola con ella misma, que no es consono o típico con su comportamiento. Y eso es bien importante validarlo y darle peso. Ok. Una mujer que haya experimentado un episodio de psicosis postparto presenta de un 50 al 80% de probabilidad de tener un nuevo episodio. Por eso el historial es significativo. Si ya hubo un episodio durante ese primer embarazo, en este segundo embarazo, la tendencia va a ser a una probabilidad alta de que repita. Por eso tenemos que trabajarlo desde la profilaxis, tratando de anticipar. Por eso es importante el medicación y el historial. ¿Ok? Vamos a la próxima. Importante a considerar lo que ya mencionamos. La psicosis es una emergencia psiquiátrica y requiere atención inmediata. Se asocia con mayor riesgo de suicidio y tristemente, ¿verdad? Con infanticidio o con ideación también. Debo decir, no solamente hay que esperar el acto, tenemos que explorar la ideación que hay ahí respecto a ella, hacerse daño a ella o las ideas que pueden haber con respecto al bebé. Y a veces hay que establecer planes de seguridad. ¿Ok? Estos pensamientos llevan a la madre a cometer el infanticidio porque considera que está salvando a su niño. Son como medidas protectoras a veces, no pueden percibir que su niño está siendo
perseguido, vigilado o que alguien le pueda hacer daño. Y estas acciones son acciones protectoras, obviamente, y lo digo entre comillas, dentro de su discurso y toda su malentendimiento de la realidad. Importante también, hay un asunto perceptual bien significativo durante la psicosis, ¿ok? Hay un asunto de la percepción sobre el entorno, ¿ok? Sobre quién me vigila, sobre las cosas que están pasando alrededor mío, cómo yo percibo la información que yo estoy tramitando a nivel cognitivo. Eso es importante. Y lo menciono porque muchas veces son los familiares quienes primero van a empezar a identificar de que ella hace referencia, por ejemplo, a que siente, que no está cansada. Esas son percepciones, por un lado, pero por otro lado también puede tener percepciones sobre su ambiente, de que la están observando, de que la están vigilando. Y eso es importante porque ahí son los primeros indicadores y volvemos, no necesariamente se tiene que presentar un episodio completo de psicosis, completo, ¿no? Que empezamos con los primeros criterios diagnósticos. Ok, ya que mencioné lo de la hospitalización, es importante también mencionar que cuando uno hace una revisión de literatura, obviamente hay literatura y hay investigaciones, pero no hay el cuerpo de literatura, por ejemplo, cuando comparamos con la depresión postparto o la depresión durante la gestación. Y eso es importante porque quedamos todavía con áreas a investigar, con tratamientos que explorar. Y como también varía según poblacionalmente y los conceptos culturales. ¿Ok? Vamos a la próxima. Ok, los criterios diagnósticos. La verdad es que Mariana tiene razón cuando decía que se veía pequeño. Ok, lo veo chiquito. Ok, vamos. Ok, vamos a ver, tiene que haber presencia de uno de los siguientes síntomas, al menos uno de ellos, ok. Tiene que haber delirio, alucinaciones, discurso desorganizado, ok. Eh, y volvemos, ese discurso desorganizado está en relación a lo que es, contrasta con lo que típicamente el comportamiento de esa mujer, ok. Es importante también que esta psicosis no se debe a un asunto de ingesta de una sustancia, por ejemplo, cannabis. Eso también es importante para el criterio diagnóstico, ¿ok? La duración de un episodio del diagnóstico es al menos de un día, pero menor de un mes. Y el trastorno no se explica por algún asunto, ¿verdad? Por algún trastorno depresivo o de bipolaridad con características psicóticas. Por eso aquí el diagnóstico diferencial es importante y por eso hay que ser como cuidadoso y puntilloso al momento de establecer criterios diagnósticos y cómo los vamos a ir banando para establecer finalmente ese diagnóstico, volvemos, ¿no? Y no se puede atribuir tampoco a ninguna esquizofrenia o catatonia. También hay un indicador durante el periodo del posparto. Vamos a la próxima. Y tienen aquí los indicadores para el diagnóstico diferencial para que lo tengan como referencia. ¿Ok? Vamos a la próxima. Ok. Sé que estamos yendo rápido, pero quería dejarlo el tiempo para la discusión. En términos de factores de riesgo, la privación de sueño, volvemos, el ritmo circadiano, volvemos. El descanso y el sueño es necesario para la protección de nuestra salud mental. ¿Ok? Obviamente no estamos diciendo con esto, quiero hacer ese énfasis, que no porque toda madre pierde sueño va a tener una tendencia a eso. No es así, ¿ok? Pero son situaciones que nos ponen proclive, quizás cuando ya también estamos manejando todo un asunto fisiológico. Y si sobre todo tenemos ese historial, ¿ok? Estrés psicológico, me parece bien interesante en la revisión de literatura lo del estrés psicológico, porque hablan de la exposición a un estrés psicológico consistente, ¿no? Como también eso puede tener un efecto. La pérdida perinatal, cesárea, los partos pretérminos, un entorno social y familiar difícil, ¿ok? Antecedentes personal de un trastorno afectivo, lo que mencionamos ahora mismo, ¿no?
especialmente de trastorno bipolar, haber padecido esquizofrenia o algún trastorno esquizoafectivo, historial de psicosis previa, historial familiar de trastornos afectivos y complicaciones obstétricas durante el embarazo, parto o después del mismo. A veces se dan todas y a veces no se dan ninguno de estos criterios y sucede. Conocemos de casos que no tenían ningún criterio identificado de factor de riesgo y se da esta situación del evento de la psicosis postparto a los 2 días. Yo he tenido, ¿verdad? Tuve un caso así y no había historial. Así que son situaciones que toman a uno y a la familia por sorpresa, pero no por eso dejan de suceder. ¿Ok? Así que vamos a la próxima. Ok. Me parece importante también que estamos hablando del periodo posparto, pero esta situación también puede darse durante el periodo de la gestación, ya más y más frecuentemente ya ha entrado el tercer trimestre, sobre todo en aquellas madres que ya han tenido un primer episodio quizás de bipolaridad. ¿Ok? Así que eso también es importante. No se da solamente en los primeros días del posparto, también puede darse durante la gestación y nos plantea otro tipo de retos, porque requiere una hospitalización psiquiátrica, pero a la misma vez esa hospitalización psiquiátrica me va a requerir primero un clearance del cuidado obstétrico para recibir esa intervención psiquiátrica. Así que es compleja la situación. Ok, ¿qué podemos ver en términos de sus síntomas? Fluctuaciones psicomotrices entre la agitación y el estupor, el aceleramiento, y eso es una de las conductas más frecuentes que refiere a la familia. Es importante, la psicosis se puede manifestar a nivel conductual, a nivel cognoscitivo y a nivel perceptivo. ¿Ok? Así que tenemos ahí todo un conglomerado de manifestaciones. Rápida variabilidad afectiva de gran euforia y ansiedad. ¿Ok? Alteraciones en el pensamiento y en el lenguaje. Verborrea, que es la verborrea. Esta habla rápida que quizás pueda tener algún sentido, como puede ser que no tenga ningún sentido al que la escucha. Yo puedo estar diciendo, ahí hay una cucaracha y nadie más ve la cucaracha y va a caer en la cuna del niño. ¿Ok? Ahí sabemos, no, la cucaracha no existe, pero para esa mamá en su lógica está viendo algo y ella está queriendo proteger a su bebé. ¿Ok? Perturbaciones en la percepción del tiempo, el no necesitar descansar, el no dormir, de no estar bien hiperactiva, desorganizada, ¿no? ¿Ok? Lo de la hipersexualidad también es importante quizás a veces traerlo, porque una de las observaciones que puede hacer una pareja es precisamente como que no espera ese comportamiento dentro de esas primeras semanas del posparto, ¿no? Y son como que aquí hay algo que es como desconcertante para la familia. Falta de contacto con la realidad, delirios o alucinaciones pueden ser visuales o auditivas, hostilidad e irritabilidad. Y cuando hablamos de hostilidad e irritabilidad, no estamos hablando de mal humor, no estamos hablando de estar incómodo por falta de sueño, es realmente interacciones agresivas, es realmente maneras no adecuadas de relacionarse y posiblemente no típico de esa persona. Conducta desordenada, actos que pueden poner en riesgo la vida de ella o del hijo, y en el peor de los casos, pues, ¿verdad? El infanticidio. Muchas veces, cuando a veces se presenta el infanticidio, han habido indicadores de comportamiento antes y o no se han reconocido, se han minimizado, no se le ha dado quizás el peso que necesitaban o no ha sabido cómo buscar ayuda a la familia o la misma persona. Y me parece importante también traer eso, porque siempre es importante escuchar y explorar la forma en que una madre habla de su bebé, cómo cuida de él, qué percepción tiene sobre ella como cuidadora y los demás como cuidadores. Eso hay que escucharlo, eso hay que explorarlo. Ella no está dejando que más nadie toque al bebé. Nadie lo puede cuidar como ella y esto es mío. ¿Ok? ¿Cómo se dan esas manifestaciones? De manera inicial pueden ser sutiles y agudizarse en el proceso que transcurre, en verdad, la enfermedad. Vamos
No presentan complejo. Vamos a retomar las preguntas como más ahorita, tomamos, la vi. No me fijé de persona que la puso, pero la vi. Eh, y también, obviamente, ideas de hacerse daño a ellas mismas, ¿ok? Vamos a la próxima. Ok. En términos de los cernimientos, no hay un, ¿verdad? Como un entendimiento de cuál es el cernimiento que se debe usar. Sí, hay un cernimiento reciente que se creó específicamente para el periodo postparto, reciente del 2023, publicado, pero sí hay escalas que se usan con la población, o aunque no sea específicamente, no se han desarrollado para la población perinatal, pero sí se usan, y aquí se las mencioné, están disponibles en español también, ¿verdad? El Prime Screen, ahí es un inventario corto de 12 ítems de autorreporte, el Prodromal Questionnaire, también está español, y hay una versión más corta. Hay una de 21, pero hay una más corta. Y están disponibles también en internet, ¿ok? Así que las invito a que se familiaricen, que los conozcan. Realmente perdón, el que tiene la versión más corta es el Prime, que es de 5, y que lo miren y que quizás lo incluyan en su forma de intervención en el momento de recoger historial, empezar a ver cómo incluimos estos temas en nuestras intervenciones y en la forma en que recogemos em, la información. Bueno, también queríamos traer este infographic que ven a mano derecha. Es la Asociación de Personas que han tenido psicosis, o sea, y esto es importante, esto es una organización británica en Inglaterra, donde ellas en su proceso, según se han ido recuperando, se han ido organizando, y ya ellas, ¿verdad?, tienen una gran campaña a nivel mundial. Este año, el Día de Psicosis, de Awareness, es el 2 de mayo. Y ellas trabajan, y entonces estos son los síntomas que ellas refieren, ya una vez más estable, y refieren estos pensamientos acelerados, confusión, estar completamente, como, ay, ¿cómo traduciría eso, Marianela? Tú que eres, no les da miedo los asuntos, están como atrevidas en este estado de que pueden con todo, nada las aterroriza, pueden manejarlo todo, ¿no? Se pueden comer el mundo, diríamos en español, aquí por lo menos. No poder descansar, y no, sobre todo, no tener invencibles, gracias, muchas gracias, no tener la necesidad de ese descanso, ¿sí? Lo pueden ver ahí con calma, pero me parece que es importante, porque si cernimos, trabajamos e intervenimos, estas madres son capaces de estabilizarse, asumir la crianza de sus niños y de su familia. Y eso es lo que yo creo que me parece importante del contrapeso, que no es cernir por cernir, es cernir para tratar, y que esas mujeres puedan asumir esa maternidad. Quería mencionar algo brevemente también de ahí que nos pareció, que lo conversamos, ¿verdad? Sobre tener algún cartel en la oficina o algo, porque me parece importante el mensaje de la nueva madre. Se ve como está extraña, busque ayuda, porque yo creo que los familiares, y cuando han ocurrido tragedias ¿verdad? En otros lugares relacionadas a la psicosis postparto, cuando entrevistan a las familias, esa es una de las cosas que más dicen, ¿verdad? Nadie me orientó que esto era lo que le estaba pasando. Y a veces los mismos familiares pueden pensar, es que esto es algo que le va a pasar, esto es un ajuste hormonal, depresión, yo he escuchado que la depresión no es tan mala, ¿verdad? Pero nadie, no necesariamente los familiares, las personas que viven con ella y la están viendo deteriorándose, piensan en una psicosis. Y como bien dice ahí también, es una emergencia psiquiátrica que nos menciona así, que tiene tratamiento, que existe el tratamiento. Así que eso me parece que es importante. Sí, yo creo que es buenísima, ¿verdad? La mamá se ve extraña, busca ayuda. Y sobre todo porque te está viniendo desde ellas. ¿Ok? Y yo creo que eso tiene un valor que no tiene precio, ¿no? Porque están partiendo de su experiencia, tratando de prevenir otras situaciones como las que ellas vivieron. Y yo creo que eso es bien importante. Por eso invitamos, teniendo eso de norte, a entonces conocer los cernimientos e incluirlos. ¿Ok?
ya sea con la psicosis o de los que estamos discutiendo, pero si hay un momento como de urgencia, es acá. Es cuando hay psicosis, hay cuando hay sospecha de bipolaridad. Es como que la tengo ahora aquí de frente, este es el momento que tengo para intervenir. Quizás después puede ser muy tarde o más complicado todavía. ¿Ok? Así que vamos a la próxima. Ok, en términos de tratamiento, ya sabemos que es una hospitalización psiquiátrica que requiere medicación para su estabilización. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo va eso a suceder? Eso va a variar del historial, de cómo respondan la medicación, cómo la traten, múltiples factores, ¿no? Pero ya una vez se logra esa estabilización, para el seguimiento se recomienda la hospitalización parcial. eh, Pasamos de un paso de hospitalización total a hospitalización parcial. En Estados Unidos hay 22 hospitalizaciones parciales específicamente dirigidas a la población perinatal. No es cualquier hospitalización. Bueno, aquí en Puerto Rico hace cualquier hospitalización, pero es interesante, ¿verdad? Que se han desarrollado unos diurnos, hospitalización parcial, hospitalización de día, según lo nombren, que son específicamente para la población perinatal. Y eso me parece un hermoso proyecto que, de verdad, fantaseamos de que algún día ojalá podamos desarrollar algo así en Puerto Rico. Obviamente, con farmacoterapia, psiquiatría reproductiva, ¿verdad? La lactancia no es contraindicada, por eso lo menciono también. La psicoterapia ya en un momento donde hay estabilización, donde hay capacidad de reflexionar y de sentarse y conversar. No podemos abordar la emergencia psiquiátrica desde la psicoterapia. Tenemos que estabilizar a esa persona y necesita medicación y necesita hospitalización. Y eso es importante, porque igual que soy fiel creyente de la psicoterapia, también tenemos que saber cuándo es adecuado y las limitaciones, ¿no? ¿Ok? Y aquí en Puerto Rico no tenemos esta práctica, pero en términos ideales, el estándar también es realizar intervenciones para fortalecer ese vínculo de la diada mamá-bebé. ¿Ok? Psicoeducación a la familia y a la pareja, importantísimo, y también son nuestros informantes en términos de sus preocupaciones, lo que han notado. Factores protectores, minimizar el estrés, lo que hablamos ahorita, maximizar la higiene del sueño, reducir los estímulos. Y esto me parece súper importante. Cuando hablamos de minimizar los estímulos, es lograr una casa y una rutina más o menos organizada. ¿Ok? Una persona que ha tenido estos episodios necesita organización, necesita poder anticipar qué es lo que va a venir primero. Y por eso es parte clave de la hospitalización parcial, que son cosas que se deben replicar idealmente en el hogar. ¿Ok? La profilaxis, que es continuar con el medicamento si han tenido episodio ya. ¿Ok? Está indicado para la población de alto riesgo, por ejemplo, historial de bipolaridad. ¿Ok? Vamos a la próxima. Ok, queríamos compartirle, ¿no? Lo que son las unidades mamás bebés. Son específicamente unidades de hospitalización psiquiátrica interna, ¿ok? Se quedan allí a dormir, donde se hospitaliza a la madre, pero también no se promueve la separación del bebé. Se hospitaliza a la madre y a su bebé, ¿ok? Em, Porque priorizan el desarrollo de la vinculación afectiva entre ese bebé y esa mamá. ¿Ok? Obviamente, y son bien bonitas. Las unidades mamá-bebé donde más hay por población es en Reino Unido, que hay 23. En Estados Unidos ahora mismo hay 3, perdón, se me quedó California, es la otra, me parece. Y tienen un personal, cuando hablamos de manera inicial, el paradigma, ¿no? De lo que es la perspectiva perinatal, precisamente, es contar con el psiquiatra, con la psicoterapia, es contar con trabajo social, con las intervenciones de terapia ocupacional para vida independiente. Es la intervención de la diada. Es a veces también el aspecto de estimulación temprana para el bebé. O sea, que es una perspectiva bien amplia de tratamiento, ¿ok? Y son lugares que no tienen muchas camas, no es como que tienen 20, o sea, quizás tienen 20 a 25 camas, pero no son de poblaciones donde puedo hospitalizar a 50 mujeres, no son los pabellones,
típicos que uno pensaría como de salud mental tradicional. ¿Ok? Las invitamos a que busquen y que las conozcan porque realmente es, son muy novedosas, por lo menos para nosotros, y con muy buen resultado, con muy buen resultado. Obviamente no son hospitalizaciones cortas. No son hospitalizaciones de 3 días, a veces son hospitalizaciones de meses y van muy poco a poco en su transición para regresar a su casa, la visitan, a veces están como de pase 2 o 3 días y regresan. Claro, todo esto es voluntario, ¿no? Esa ya parte, ¿no? Eh, vamos a la próxima. Ok, aquí tenemos el encuentro de PSI, de bipolaridad y psicosis, que es una vez al mes. Tienen la línea del 988 de prevención del suicidio, ¿verdad? Y la línea nacional de asistencia para la salud mental materna, que pueden escribir o llamar en español, que ya se lo hemos compartido antes. Quizás la nueva hoy es la de los encuentros. Yo creo que con eso, ¿verdad? Terminamos. Sabemos que es mucho, es un tema súper complejo o interesante. Ah, y aquí, Marianela. Y antes de ir a las preguntas, queríamos compartir este QR code en la sesión anterior. Si no me recuerdo, les comenté que desde el Departamento de Salud estamos creando un directorio. Así que si eres profesional de salud mental, esos son específicamente con licencia en Puerto Rico. Esas son las personas que están buscando para hacer un directorio interactivo que tenga acceso tanto a la población como proveedores. Así que si usted es proveedora o proveedor de salud mental con licencia en Puerto Rico y provee servicios para la población perinatal, y quiere participar, ¿verdad? Y pues ser parte de este mapa y de este directorio, se lo vamos a agradecer. Eso es lo que queremos. Queremos hacer un mapa interactivo que tanto las familias como los proveedores puedan, si detectan algo, ¿verdad? Nosotros estamos hablando constantemente de discernimiento, lo hacemos aquí, lo hacemos en otros espacios. Así que si se detecta alguna situación de salud mental perinatal, que tengan dónde referir. Eh, ahí se los dejo. Y Doc- abrimos el espacio para las preguntas, dudas. Quería Sí, aprovechar antes de discúlpenme, puse en el chat, pude escanear el QR code y también lo puse en el chat mediante el link, por si acaso no les abre, pues puedan también accederlo desde el chat. gracias, María. Alguien había puesto en el chat de preguntas mientras yo estaba presentando, había como mencionaba algo como de complejo de inferioridad, algo en esa Ujú. línea, ¿verdad? Y no, Sí, eh, Nidiana Núñez. No sé si quieres abrir el micrófono y preguntar directamente. Sí, es que aparte de los Ah, síntomas que mencionaste, no vi lo que fue el complejo de inferioridad o egoísmo. No sé si es que no lo consideran parte o como, no, es como que no entiendo. no sé si pueden ir para atrás al slide que dice los síntomas que pueden presentar las mujeres gestantes en la parte de psicosis. Ajá. Tienen una lista ahí de qué cosas pueden presentar las mujeres y no vi si complejo de inferioridad lo toman en consideración. Yo, que yo lo haya leído con esa precisión, no sé tú, Marianela, no, yo tampoco. pero realmente y hicimos, ¿verdad? Siempre hacemos revisión también de las últimas publicaciones y realmente con esa referencia no. Hay otra pregunta aquí de Naira. No sé si quieres, ¿verdad? Dice, previamente ha mencionado la importancia de también evaluar a las parejas de las personas gestantes. ¿Se hace algo similar en esta área? Qué buena pregunta.
No. Sí, Ok. sí, buenas tardes. No, realmente me surgió la pregunta porque recuerdo que cuando hablaron de depresión perinatal, hablaron del rol de los padres y que también se ha sugerido, disculpan, tengo la gata al lado, también se ha sugerido, se ha sugerido de administrar y evaluar a los padres, ¿verdad? De forma preventiva. Así que me surgió la duda también en esta área, ¿verdad? ¿Qué se ha hecho? Si hay hallazgo y algo que ustedes puedan comentar. Excelente. Nosotros, por lo menos de estadísticas de prevalencia, solamente conocemos la de los padres porque eso es algo que ahora se está mirando, que por cierto es hasta controversial en algunos espacios, ¿verdad? Donde hay grupos que piensan que estar pensando en los padres cuando ellos puedan gestar 9 meses, entonces los miramos, ¿verdad? Así de controversial se puede poner. Y esas son las únicas estadísticas que yo conozco de 1 a 10 de sintomatologías de depresión y ansiedad, pero de trastorno bipolar y psicosis nunca he visto nada. Lo que yo creo es que hay un reconocimiento de las consecuencias de la verdad de los estresores asociados en términos de las cosas y la bipolaridad. Yo creo que sí hay ese reconocimiento, que haya una prevalencia, una estadística, yo no lo he visto, pero hay un primer paso en decir que lo que está pasando a esta persona, a esta mujer, va a irradiar a todo su núcleo familiar, su pareja y quizás si tiene otros niños, por ejemplo. ¿Ok? Si hay Totalmente. procesos de crianza. Y que no podemos dejar de mirar, también me parece súper importante la pregunta, Naira, y gracias por traerla, porque no podemos dejar de mirar, o sea, si la persona gestante a lo mejor no está presentando nada, pero ¿verdad? El papá biológico viene con un historial familiar y con un historial personal de un trastorno bipolar o de psicosis. ¿Qué estamos haciendo ahí y cómo eso puede impactar a la persona gestante, a este momento posparto, definitivamente? Y siempre que se pueda traer a la persona que vivan con ella a las terapias, yo los recomiendo totalmente. Claro, sí, ¿verdad? Conocemos que hay papás que presentan indicadores de depresión postparto y ansiedad también, claramente. Yo creo, fíjate, Naira, me parece súper importante porque yo creo que como que quizás quien llega a buscar la ayuda o a quien refieran es la mamá, no podemos mirarla de manera aislada. Yo creo que quizás no va, obviamente no va a ser nuestro paciente si ya estoy tratando a la mamá, pero sí explorar de manera general, cernir, volvemos, ¿no? Cernir cómo está esta pareja y entonces, si es necesario, posiblemente sea necesario hacer un referido, porque nada más estar expuesto a esa experiencia y el estrés que puede ocasionar, ¿no? Y cómo se altera toda la dinámica familiar, Ujú, es un evento, ¿no? Es un factor de riesgo que yo creo que tenemos que también ampliar nuestra mirada, de tratar a la paciente y cernir a la pareja y quizás tener que referir, ¿no? Yo creo que volvemos, mirada amplia. A veces los padres pueden, ¿Alguien tiene algún comentario? Escuché que dijeron a veces los padres. fui yo que estaba leyendo. Ahora sí hemos Excellent. llegado a la de preguntas y se han atendido todas las que han escrito en el chat. ¿Algún otro participante tiene alguna pregunta que desee Sí, realizar? Silvia, acaban de hacer adelante. una pregunta importante sobre cómo podemos evitar que se retiren los medicamentos. No es que podamos evitar, ¿verdad? Eh, los psiquiatras más jóvenes están al tanto de que hay medicamentos nuevos que se pueden seguir usando durante el periodo de la gestación y posparto, que pueden usarse durante el periodo de la lactancia. Aquí es importante es en el cuidado obstétrico muchas veces o inclusive en servicios de salud mental, cuando son pacientes como más crónicas. ¿M? Es importante esa educación, pero realmente quien tiene que hacer esa educación es los profesionales, porque la mujer acude a esos servicios ujú, ¿verdad? Para recibir, no tiene por qué saber de medicina, y toca a los profesionales en ese sentido, eh, educarnos y conocer y estar al día si estamos atendiendo a esa población. Si mi población no es esta, pues no necesariamente tengo que tener, pero me llega el paciente y es con quien yo trabajo. Tengo que estar al día en ese sentido.
Perfecto, muchísimas gracias, Silvia. No sé si querías decir algo, Marianela. No, como estás diciendo, yo creo que los toco a los profesionales. Yo he tenido la experiencia que la madre va con literatura y le dice, y con Exacto. todo y eso tiene una resistencia, no, yo no te voy a medicar. Entonces, eh, ¿qué es lo que estamos haciendo, verdad? Porque el mismo colegio te dice, no limites, no retires medicamentos. ¿A quién estamos beneficiando con eso? ¿Cómo estamos beneficiando? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Yo creo que es la mirada, ¿verdad? De seguir concienciando y de seguir educando y educándonos. Y han salido, yo creo que del 2020 para acá, o quizás han habido muchas publicaciones de estudios longitudinales de madres que estuvieron usando medicación durante el embarazo y durante el posparto, durante el periodo de lactancia, y el efecto en el aspecto de neurodesarrollo, que es una de las preocupaciones, ¿no? Y la literatura está ahí, y es interesante y es esperanzadora también. Tenemos que tener presente una mujer que emocionalmente no está estable. Es un riesgo también para ella y en su proceso de su maternidad, ¿ok? Y se manifiesta de múltiples formas. Así que tenemos que virar de nuevo los riesgos versus los posibles beneficios de, de la medicación o de la intervención. Eh, no piensa que por no tomar medicamento todo está bien, pues ahí es donde tenemos, con eso es lo que tenemos que trabajar. Sí. Yania pone un comentario, no sé si no lo quieres explicar aquí porque no estoy como muy clara de qué es de lo que estás pensando, Yania Charón. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, 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 pensando así, ¿verdad? Que pudiéramos hacer pacientes que detectemos, crear como un programa en que una vez detectemos que hayan tenido algún episodio de esto, se les explique las posibilidades que ellos tienen, aunque no estén embarazadas, porque pues como ah, claro. en la etapa Reproductiva, exactamente, en la etapa de reproductiva, pues siempre va a ser un riesgo, que a lo mejor claro. si orientamos al paciente y le damos las herramientas, ok, detectamos que ella ha tenido un episodio o menciona, hacerlo como darle una charlita y decirle, mira, tú tienes acceso a esto, esto y esto. Cuestión de que ella misma lo solicite, porque a lo mejor el desconocido, pues, el Claro, médico, una vez el paciente mismo le da la herramienta, va a decir, espérate, déjame buscar un poquito más, o pues obviamente ella misma accede a un profesional que realmente le da las herramientas para que le pueda dar. totalmente. claro. Gracias por eso, y eso es una recomendación, ¿verdad? Que la persona con ¿verdad? Después que esté con este diagnóstico, se le pregunte, ¿piensas quedar embarazada? ¿Cuáles son tus planes sobre el embarazo, sobre tu gestación? Porque desde ahí, entonces, a lo mejor la persona te dice, no, a mí no me interesa tener hijos, lo que sea, pero si es una persona que está planificando y que ya tiene un historial, empezar a hablar desde ahí, ese es El ide- esa es la recomendación, definitivamente. Y planificarnos hacia eso, ¿verdad? Paciente, como que hacerlo. A todos. Hola, ¿quién está hablando? Cristal. Cristal, sí. Hola. Tenía una pregunta. Tengo un caso que quiero exponer y pronto haré la exposición final, pero ¿cómo trabajamos que estamos viendo que esta mamá se está deteriorando? Le estamos dando estrategias y le decimos, tienes que buscar ayuda, estos son los números que podemos utilizar, vamos a hacer consultas y la paciente pues no acepta o dice, no, es que esto es por la situación en la que estoy pasando, no quiero hablar del tema para no caer, sentirme peor, pero tú la ves que sigue echando para atrás. Y pues una preocupación grande es que termine en un problema de psicología fuerte, ¿verdad? Una situación de salud mental fuerte. ¿Cómo podemos abordar a esta mamá sin hacerla sentir culpable por no buscar ayuda o no quererla buscar? Y a la misma vez darle la estrategia de que sí la necesita. Porque he tenido varios casos que reconocen que están tristes, reconocen que tienen una situación, pero yo no estoy mal. Y la situación va empeorando, pero yo no estoy mal. Yo, ¿Cómo podemos hacer ese tipo de acercamiento? bueno, de manera general, ¿verdad? Porque yo creo que eso va a variar de caso por caso.
pero yo la invitaría, más que desde el lugar de, y no estoy diciendo que es el caso, pero como de regaño o de la lección, de la reflexión de cómo ella quiere estar, de cómo que ella quiere estar en su proceso de su maternidad, que ella también merece sentirse bien y disfrutar su proceso, estar contenta. Y hay que ver también cuáles son las razones por las que está poniendo resistencia, es por el estigma, es por la falta de apoyo, es por miedo a una intervención, por ejemplo, el Departamento de la Familia, por falta de desconocimiento de cómo son los procesos, por accesibilidad. Yo creo que también sería importante identificar cuáles son esos procesos que pudieran interferir o, ¿verdad?, ser como barreras para acceder al servicio. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Creo que es importante explorar por qué le preocupa de recibir el servicio. Pero también por otro lado, yo creo que es importante tener consciente que nosotros podemos orientar y educar y que más que menos también las personas toman unas decisiones, ¿no? Y que a veces puede ser muy frustrante para nosotros, pero también tenemos que aprender a entender que las personas toman decisiones y son responsables de sus Y acciones. que van a su tiempo Y también. Estoy de acuerdo con lo que también, tú dices. exactamente, Algo que le añadiría para Cristal, los cernimientos muchas veces ayudan a que la persona lo es vea de cierto, manera objetiva, ¿verdad? Ah, mira, que yo estoy pasando por esto. Y no es solamente la percepción de yo que estoy contigo, de que te estoy viendo deteriorando, que es lo que tú mencionas, ¿verdad? También ser puntuales en qué significa eso de que te estoy viendo que te estás deteriorando, ¿verdad? También podemos, es válido decir lo que uno observa desde distintos espacios de donde estemos, ¿verdad? Porque hay personas que no nos preguntan y no les interesa saber cómo nosotros los observamos. Y quizás traer también a los familiares. Hay veces que cuando tú traes a la pareja o traes a la persona que vive con ella, y nos sentamos y conversamos, ¿verdad? Es que dependiendo, ¿verdad? La situación y el escenario, contexto. van a haber distintas alternativas que uno puede hacer. Uno quiere siempre educar, como dice Silke, a decirle, mira, esto esto es lo que pasa, es que damos las estadísticas, una de cada cinco puede estar pasando por esto. Cuando esto se ve sin tratar, afecta la gestación, la experiencia del parto, el vínculo posparto, o sea, sin meter miedo, pero esos son los hechos, esa es la realidad. Si no nos atendemos, esto es lo que pasa. Y ofrecer otras alternativas de atención. A lo mejor no quiere ir a un psicólogo porque piensa que nosotros damos medicamentos, como dice Silka, es cuáles son los mitos que tienes alrededor de eso. A lo mejor es un sacerdote, a lo mejor es conversarlo, a lo mejor es un grupo de par para empezar por ahí, no que eso es lo que va a ser el tratamiento efectivo para la Exacto. condición, pero a lo mejor ahí ella puede empezar y, o sea, ¿qué te hace sentir mejor a ti? Eh, Así que, ¿verdad? Yo siempre lo digo, que siempre partir de la premisa de que las personas no quieren sentirse mal ni quieren quedarse ahí. Eh, Así que buscando eso desde y ponerle allá, ¿qué harías tú? ¿Qué tú le recomendarías a una amiga que ves así? A veces poniéndole desde otra perspectiva también ayuda. Pero qué bueno, sí, escribe el caso y nos puedes presentar para alguna próxima sesión, definitivamente. Qué bueno que pudieron contestar la pregunta y como mismo indicó Marianela, por favor, envíanos el caso para luego pues, poder presentarlo. Durante el día de hoy tenemos dos casos, así que vamos a estar con lo que sería la postprueba. Ya está abierta. A los que no les abre, pueden escanear el QR code o en los tres puntitos de More en la barra abajo le dan clic para acceder a Poll and Quizzes. Agradezco de todos los participantes, todas y cada una de las preguntas fueron muy valiosas. Y ahora sí vamos a estar continuando con lo que sería la presentación del caso con mi compañera Franceli Sánchez. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Eh, el caso de hoy va a estar presentándolo la doctora Carmen Pizarro, que estuvo sometiendo en las semanas anteriores. Y nada, adelante doctora, todo el set es de usted.
Buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Carmen Pizarro. Un placer de poder compartir con ustedes un ratito al respecto de experiencias que he tenido con mis pacientes. Yo soy médico clínico y he trabajado en diferentes facultades, desde la Escuela de Medicina de Ponce, Escuela Central del Caribe de Medicina, en APS muchos años. Permiso, hola, disculpa. Es Ajá. que creo que tienes dos audios abiertos y te escucha el sonido, no se escucha más claro. Sí. Ok. Sí, Volvemos, sí. disculpa. Perdona, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me Sí, la escuchan? escuchamos. Ok. Pues como volví, me estaba presentando con ustedes, pues he tenido en diferentes settings experiencias con, ¿verdad? Yo soy médico de adicción y con varias pacientes en relación a condiciones duales, especialmente con desorden bipolar. Les voy a presentar el casito de una de mis pacientes en la cual, pues, cuando hablamos de desorden bipolar y con condiciones, ¿verdad?, más complicadas, que también es el uso problemático de sustancias, pues podemos tener, y son casos que uno lo ve todos los días y uno piensa, ¿verdad?, que a veces es solamente de libros y son casos reales que uno pues palpa. Y fue un caso que toda la clínica, en ese entonces estaba yo trabajando en estas clínicas de APS y pues tenemos muchos casos diarios y de cosas bien interesantes. Pues esta pacientita es una paciente de 22 años de edad, 32 años de edad, discúlpeme. Ella tenía 12 semanas de gestación cuando ella llega a Puerto Rico, porque ella inicialmente pues tiene desorden bipolar. Ella tiene familiares con esas mismas condiciones y pues ella tuvo un momento en que estuvo muy complicada en el trastorno de consumo problemático de opioides y estuvo en las calles. Ahí fue cuando ella pues se embarazó. Luego de eso, ella ya estaba anteriormente de haber comenzado en ese programa, ¿verdad?, de haber entrado con nosotros, ella ya estaba ya en metadona. Y en una de esas recaídas, pues es que va a la calle y ahí es pues que se embaraza. Luego de eso, pues continúa con su embarazo. Ella ya es una paciente que ya había tenido una niña que sus padres pues se habían encargado del cuidado del menor, pues porque ella en ese momento no estaba apta, ¿verdad?, para poder tener el cuidado de un niño. Para ese entonces conoce a una pareja que es homosexual, entonces, y la otra ya estaba ya más recuperada, y ambas pues comienzan pues, a compartir y la que está en mejor condición pues le pide que si quieren ir a Puerto Rico pues para comenzar una nueva vida y pues con el bebé y eso. Esta paciente pues estaba en antidepresivos, ella estaba en Zoloft, el médico la dejó en Zoloft en ese tiempo, le había bajado un poco las dosis, estaba de 50, después solo bajó a 25, y pues estaba pues en metadona, estaba en dosis baja, se la dejó en 20 miligramos, y pues mientras estuvo acá en Puerto Rico con nosotros estuvo bastante estable de esas condiciones. Y pues nada, nació su bebé. Durante el embarazo pues lo tuvo bastante pues normal. Tuvo bastantes situaciones también en el sentido de que pues el bebé venía con complicaciones cardíacas y pues era, ¿verdad?, un paciente que tenía pues sus visitas más cercanas debido a las condiciones que tenía prenatales de su bebé. En el momento en que nace, pues el bebé, pues ella tenía problemas con sus padres porque no aceptaban la pareja que tenía y pues también tenía la situación, ¿verdad?, de al menos de sus familias en Estados Unidos, no en Puerto Rico, que querían pues en cierta manera pues asistirlas y quedarse con la custodia del menor.
ella en ese momento pues, pues no estaba, tenía síntomas de depresión, pero que pues, estaba estable y la pareja pues la apoyó. Y entonces, nada, el bebé estuvo tiempo en la sala de intensivo porque tuvo pues, después una operación cardíaca y ella pues estuvo bastante estable porque tuvo, ¿verdad?, apoyo de su pareja acá y pues también el grupo interdisciplinario intervino con ella de darle sus terapias más de seguida y también tuvo también un tratamiento de un programa parcial haber tenido el bebé pues por todas las complicaciones, ¿verdad?, que tuvo durante el parto. Estuvo bien deprimida y pues, el poder aceptar, ¿verdad?, con complicaciones que, ¿verdad?, tenía en el momento. En ese momento, pues, ella se le había hecho unos estudios del PQ9 y tuvo de 15-30. Como le expliqué, tuvo síntomas depresivos, estuvo ansiosa, tenía llantos frecuentes, pero no estaba suicida y no presentaba pensamientos suicidas ni conducta psicótica tampoco. Solamente pues fatiga extrema, pensamientos de vez en cuando que venían intrusivos, pero no eran constantes. En los factores psicosociales, pues vemos que esta paciente, pues, ¿verdad?, no fue una maternidad planificada, tampoco deseada, pero no tuvo en ese momento apoyo de sus familiares, pero la pareja, pues, la apoyó y fue la que pues, le impulsó, ¿verdad?, a que pudiera asumir el rol de la maternidad y ella también, pues, estabilizarse. En su momento ya tenía una vivienda segura porque esta pareja tenía una casa acá en Puerto Rico y entre las dos pues la remodelaron ¿verdad?, y trabajaron eso. En el momento ya luego el bebé nació, ¿verdad?, y estuvo más estable. Durante el proceso del parto, ella tuvo un parto prematuro, sí tuvo también preeclampsia, pero también estuvo tratándose, como le había explicado inicialmente, ¿verdad?, con metadona. Y tuvo ciertos momentos en que eso fue otra cosa que tuvimos que trabajar con lo de la lactancia, porque aunque ella quería, pues había momentos en que estaba pues muy fatigada, también el bebé estaba bien complicado de que pues había que asistirle y había que extraerse, ¿verdad?, la leche, pero que pues ella apoyó ese proceso de que su bebé, ¿verdad?, tuviera, y el trato con el bebé pues fue bastante favorable. Este caso, después, lamentablemente, ella pues estuvo estable, salió el bebé de la casa, del hospital, y pues nada, luego de eso, ella tuvo complicaciones con cuestiones, estuvo estable, pero pues el desorden bipolar, a veces no tomarse los medicamentos y adherencia al tratamiento, pues era medio complicado, el cambio hormonal también, pues hubo que hospitalizarla. No llegó, ¿verdad?, a que tuviéramos que llevarla a algún hogar de detox, porque el problema más era emocional, no tanto de dependencia de sustancias, porque en cuanto a eso, pues estaba bastante estable. Nada, es uno de los casos que nos tuvo con muchas complicaciones porque todo el equipo, ¿verdad?, tuvo que trabajar para asistir a esa familia. Pero fue un casito que pues tuvimos que utilizar pues todos los recursos y asistirlas y pues tener en ese momento, hasta ese momento, una familia estuvo estable. ¿Alguna pregunta?